¿Qué tal, jóvenes? Buen día. El día de hoy continuaremos con nuestra clase relacionada a los trabajos hechos por Gregorio Mendel, la cual da origen a la genética clásica, a la genética mendeliana. Además, también el día de hoy analizaremos, estudiaremos todos aquellos componentes, todos aquellos fenómenos que observó Mendel y no fue capaz de interpretar y no fue capaz de dar un por qué sucedían estos fenómenos a los cuales conocemos variaciones mendelianas. Entonces, solamente a manera de repaso para recordar lo que vimos la clase anterior, vamos a re- recordar cuáles fueron aquellas leyes que formuló Mendel y a partir de qué metodología él pudo postular estas leyes. Recordemos que Gregorio Mendel, él era un monje que estaba encargado dentro del monasterio del cuidado de los cultivos. Él estaba encargado de todo aquello que tenía que ver con la producción de alimentos en la huerta del monasterio. Y él empezó su trabajo estudiando en un modelo eh, vegetal del chícharo. El protocolo que él utilizaba, recordemos que fue a través de cruzas. Ahora nosotros podemos replicar, repetir los experimentos que hacía Mendel y hablábamos de la metodología que normalmente utilizamos en el campo llamada emasculación, que consiste en eliminar las anteras donde se encuentra el polen de una flor y tomar el polen de otra flor con las características que a nosotros nos interesan para fecundar la flor que fue emasculada. De esta manera estamos haciendo cruzas selectivas entre dos variedades con características de interés con la cual estamos buscando que toda la progenie obtenida a partir de esta cruza conserve las características que a nosotros nos interesen. Entonces, vamos a recordar un poco además cuáles fueron las tres leyes de Mendel. Dijimos que la primera ley de Mendel la conocemos como la ley de la uniformidad, en la que consiste que a partir de la cruza de líneas puras de dos parentales denominadas líneas puras, las cuales se caracterizan por ser homocigotas, puede ser homocigota dominante contra un homocigoto recesivo, esta, a su vez, al realizarse esta cruza, toda la progenie, toda la generación resultante de a partir de esta cruza serán heterocigotas y solamente mostrarán el carácter de uno de los parentales, donde el carácter del otro parental desaparecería. Por eso se llama uniformidad, porque toda la generación obtenida a partir de esta cruza se mantiene con características fenotípicas idénticas y estas características son relacionadas a solo uno de los parentales. La segunda ley de Mendel dijimos que se llamaba la ley de la segregación. En esta, en esta ley se realizó a partir de la cruza de la F1, es decir, de la progenie obtenida después de la cruza de los parentales ya denominadas líneas puras. Esta F1, recordemos que son heterocigotas y a partir de esta cruza heterocigota se vuelve a recuperar uno de los caracteres perdidos, pero en una proporción de 3:1. Es decir, la segunda ley de Mendel habla de la segregación de los caracteres. En esta ley surge a partir de la cruza de una F1 heterocigota y la progenie obtenida será en una proporción de caracteres de 3:1, donde un 75% de los individuos conservará las características de los padres y solamente un 25% obtendrá las características que se había perdido en la cruza anterior. La tercera ley de Mendel le conocemos como la recombinación independiente. Recordemos que la tercera ley de Mendel, una de las características es de que no solamente estamos estudiando un gen como lo veníamos observando en las leyes anteriores. En esta ocasión, nosotros estudiamos dos o más genes y partimos de la cruza de parentales
que aquí los marcamos, podemos observar diferencias significativas entre cada uno de los parentales desde el color de cada uno de ellos, siendo uno verde, otro amarillo, el color y forma de los ojos, uno más ovalados y rojos, otros más circulares y negros, la presencia o ausencia de supuesto pelo. Estas son caracteres, son diferentes caracteres que están estudiando en un mismo experimento. Esta es la primera característica de cómo se explica la tercera ley de Mendel. Estamos estudiando más de un carácter, más de la expresión de un gen a la vez. Mendel pensó que el hecho de que un carácter sea dominante sobre otro, esto facilitaría que todos los caracteres dominantes se conservaran en un mismo individuo y todos los caracteres recesivos se conservaran en otros individuos. Pero al realizar sus experimentos, él pudo comprobar que la segregación de los caracteres, tanto dominantes como recesivos, son de manera independiente, es decir, un mismo individuo puede presentar características fenotípicas tanto dominantes como recesivas al mismo tiempo. Por ejemplo, si nosotros hacemos la cruza entre estos dos parentales y obtenemos esta generación, esta filia, podemos observar este individuo en particular que presenta características, si este es el padre y esta es la madre, el color de la semilla se parece al padre, pues es verde, pero la forma y color de ojos y la presencia de pelo se parecería a la madre, donde dos características como pelo, forma y color de ojos son a la madre y el color de la misma semilla es al padre, obteniendo mayor número de características relacionadas a la madre. Pero a simple vista, simplemente por el color podríamos pensar que es más parecido al padre, pero haciendo este análisis podemos ver que obtuvo mayores rasgos o caracteres de origen materno. Entonces, con este pequeño repaso hemos recordado lo que vimos la clase anterior a profundidad de las leyes de Mendel. La ley de la uniformidad siendo la primera ley, la ley de la segregación siendo la segunda ley y la ley de la independencia. El último rasgo importante a destacar de la tercera ley de Mendel es de que la recombinación independiente de los caracteres se da en una proporción de 9, 3, 3, 1. También hubo varias características que Mendel no pudo explicar, características o fenómenos que Mendel no tuvo la habilidad para poder llegar a una conclusión definitiva en los resultados observados. A este tipo de fenómenos que Mendel no tuvo explicación, no pudo él describir o caracterizar, la conocemos como variaciones mendelianas. Entre ellas vamos a ver a la llamada herencia intermedia, la codominancia o herencia codominante, los llamados alelos múltiples, la pleiotropía, la penetrancia y expresividad y la epistasis. Todos y cada uno de ellos los analizaremos un poco a fondo a continuación. Iniciaremos con la herencia intermedia o la dominancia incompleta. Para poder entender estas variaciones mendelianas es importante siempre tener en cuenta o en mente las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son importantes para poder nosotros identificar que estos fenómenos muestran componentes no relacionados a lo que Mendel postuló en sus leyes. Entonces, si nosotros recordamos la primera ley de Mendel, la primera ley de Mendel dice que a partir de una cruza entre parentales denominados líneas puras, es decir, homocigotos dominantes u homocigoto con un homocigoto recesivo, nos dará heterocigotos y toda la progenie obtenida se parecerá a uno de los parentales y el carácter del otro parental desaparecería. Si nosotros observamos esta imagen, podemos decir que se cumple la primera parte de la primera ley de Mendel, donde indica que es a partir de líneas puras, líneas contrastantes, con características fenotípicas fácilmente observables y que contrastan entre ellas. Eso se cumple en esta imagen, pues estamos partiendo de flores rojas comparadas o cruzadas con flores blancas. Los caracteres fenotípicos son evidentes, los podemos observar y son contrastantes. Uno es rojo y otro es blanco. Lo que nosotros esperaríamos al hacer esta cruza es de que la filia, la siguiente generación, se pareciera a alguno de los dos parentales. Y
al parental que se parecería, nosotros podemos denominar que es un carácter dominante. Pues bueno, si observamos a la filia, a la generación que se obtiene a partir de esta cruza, vemos que no se respeta lo que es la primera ley de Mendel, es decir, la generación obtenida no se parece a ninguno de los dos parentales, sino que muestra un fenotipo completamente diferente a cualquiera de los dos padres. Entonces, la herencia intermedia o la dominancia incompleta indica que aun cuando se partan de la cruza de líneas puras, donde se muestran caracteres observables y contrastantes, no se obtiene una generación que se parezca a alguno de los dos padres, sino que se obtiene un fenotipo completamente diferente, es decir, un tercer fenotipo aparece. Vamos a observar a detalle cómo es que se lleva a cabo esta cruza, relacionando con lo que Mendel había expresado en sus leyes. Dijimos que los parentales, al cruzarse, Mendel elegía aquellos parentales que mostraran características observables y contrastantes. Esto se cumple, tenemos flores rojas y flores blancas. Al realizar esta cruza, en la primera ley de Mendel dice que la ley de la uniformidad, toda la generación obtenida a partir de esta cruza serán iguales y uno de los caracteres se perdería y solamente se conservaría el del otro parental. Aquí la ley de Mendel no tiene efecto, pues no tenemos una generación parecida a ninguno de los dos parentales, sino que tenemos un tercer fenotipo. Desde aquí la primera ley de Mendel no se cumple. ¿Qué pasa si observamos o realizamos la segunda parte del trabajo de Mendel, donde la segunda ley de Mendel indica que a partir de una cruza de heterocigotos, es decir, de esta primera generación, la cruzamos entre sí? Estos heterocigotos tendrían que arrojarnos los siguientes resultados en la proporción 3:1, es decir, 3 de los individuos o el 75% de los individuos obtenidos a partir de esta cruza se tendría que parecer al que les dio origen y el 25% restante se tendría que parecer al carácter que se había perdido. Pero aquí los dos caracteres desde un inicio se perdieron, pues no hay ni flores ni rojas ni blancas en esta generación, sino rosas. Entonces veamos cómo se comporta si nosotros hacemos la cruza de esta F1, ambas son rosas, es decir, un tercer fenotipo diferente a los parentales que les dio origen, y la proporción 3:1 tampoco se respeta, pues al hacer esta cruza obtenemos un 50% de flores rosas parecidas a los parentales del F1 y un 25% se parece a uno de los parentales que les dio origen y el otro 25% se parece al otro parental que les dio origen. Como vemos, a partir de esta cruza, no podemos apoyarnos en las leyes de Mendel, pues no se cumplen, no se rigen esta especie por las leyes de Mendel. Esto nos indica que las leyes de Mendel no necesariamente se aplican a todos los organismos ni a todas las especies. Va a haber especies donde no se lleven a cabo las leyes de Mendel y muestren fenotipos completamente diferentes. Entonces, recapitulando, hablamos de una de las variantes mendelianas llamada herencia intermedia o dominancia incompleta, donde al cruzar dos líneas puras se obtiene un tercer fenotipo. La característica más importante es que se pierden los dos fenotipos parentales y se adquiere un tercer fenotipo. Es por ello que se le conoce como herencia intermedia o dominancia incompleta. Ninguno de los dos parentales domina del todo. Por eso se le dice dominancia incompleta. La segunda variante mendeliana que vamos a estudiar el día de hoy lo conocemos como codominancia. En esta variante mendeliana lo que nosotros observamos es que a partir de dos parentales que son claramente contrastantes, tenemos un gallo blanco con una gallina negra, según las leyes de Mendel tendría que darnos una generación de esta cruza todas iguales, es decir, uniformes y que se parezcan únicamente a aquel parental dominante. Quiere decir que si cruzáramos
estos dos individuos, la generación obtenida, si respetaran las leyes de Mendel, o tendrían que ser todos blancos o tendrían que ser todos negros. Pero lo que nosotros observamos es organismos donde presentan tanto la coloración materna como la coloración paterna. No muestra un tercer fenotipo como en la dominancia intermedia, como en la variante anterior, sino que muestra ambos fenotipos, tanto el materno como el paterno, expresados al mismo tiempo. Repito, no hay un tercer fenotipo, hay una coexpresión de ambos fenotipos. Es por eso que se les llama codominancia, porque coexisten, están expresándose al mismo tiempo. Lo mismo observamos en esta imagen. Si nosotros partimos de la cruz anterior donde tenemos un parental rojo y un parental blanco, vimos que en la dominancia intermedia se obtienen flores rosas, pero en la codominancia obtendríamos flores que expresen tanto la coloración blanca como la coloración roja al mismo tiempo. Si se fijan, no es un tercer fenotipo. Son los dos fenotipos que le dieron origen expresándose al mismo tiempo. Lo mismo lo vemos en esta otra imagen. Si tenemos un parental blanco y se cruza con un parental negro, la ley de Mendel diría, la primera ley de Mendel diría que todos los individuos obtenidos en la F1 se tendrían que parecer a un único parental, ya sea blanco o negro, el cual sería el dominante. Pero en la codominancia, ambos fenotipos se expresan, coexisten, coexpresan. Es de ahí la codominancia. ¿Cuál es la principal diferencia entre la codominancia y la dominancia incompleta? Que es que en la dominancia incompleta, a partir de una cruza entre dos parentales diferentes, se obtiene un tercer fenotipo, y en la codominancia ambos fenotipos de los parentales se expresan en la siguiente generación. La tercera variante mendeliana que vamos a estudiar el día de hoy se le conoce como alelos múltiples. El fenómeno de alelos múltiples es aquel que hace referencia a un carácter que puede tener más de dos expresiones. Por ejemplo, el color del pelo puede ser castaño, puede ser rubio, puede ser pelirrojo. Es decir, tenemos más de dos características para un mismo carácter. Podemos tener, por ejemplo, para el color de ojos, también tenemos ojos de color café, ojos de color verde y ojos de color azul. Un mismo carácter muestra tres fenotipos diferentes. Otro fenómeno u otro carácter que está asociado a alelos múltiples es el del tipo sanguíneo. Por ejemplo, tenemos el carácter para el tipo de sangre A, el fenotipo de sangre B y el fenotipo de sangre 0. Entonces, en los alelos múltiples es aquel fenómeno donde un carácter puede mostrar más de dos fenotipos. Y estos son algunos ejemplos que pueden explicarlo. Hay más ejemplos y ustedes los van a ir notando a lo largo de su estudio. También me gustaría dejarles esta diapositiva para que la analicen y observen, porque es importante conocer cuáles son los tipos sanguíneos y ustedes conocer cuál tipo de sangre tienen para poder saber en una necesidad o en una emergencia ustedes a quién pueden donar y de quién pueden recibir sangre. Por ejemplo, si ustedes son de tipo de sangre A, ustedes pueden donarle a otra persona que también tenga un tipo de sangre A o a una persona que tenga de tipo de sangre AB. Pero una persona que tenga un tipo de sangre A solamente puede recibir eh, sangre de otra persona que tenga A o de una persona que tenga sangre tipo 0. Esta diapositiva es importante que la estudien a detalle, por lo menos para conocer su tipo sanguíneo, a ustedes a quién pueden donar y de quién pueden recibir sangre. Esta es la tercera variante no mendeliana, los alelos múltiples. Cabe recordar que los alelos o un alelo es el nivel de expresión de un gen y nosotros lo observamos de manera fenotípica.
La cuarta variante mendeliana la conocemos como pleiotropía. Cuando escuchamos pleiotrópico, hace referencia a algo que tiene múltiples funciones. Por ejemplo, si ustedes alguna vez han tenido una infección bacteriana por comer alimentos en descomposición o contaminados con bacterias, ustedes pueden verse en la necesidad de tener que consumir antibióticos. Cuando ustedes van al médico, el médico no hace una búsqueda específica de qué bacteria es la que les está afectando, los está enfermando. Como hay cientos o miles de bacterias que pueden ser causantes de la enfermedad, el médico no se da la tarea de saber específicamente cuál es la bacteria que ustedes las están infectando. Por lo cual, el médico les receta un antibiótico de amplio espectro, es decir, un antibiótico que puede matar a cualquier o a la mayor cantidad de bacterias posibles. Este antibiótico tiene un efecto sobre muchas bacterias, sobre muchos tipos de bacterias. A este tipo de antibiótico lo conocemos como con un efecto pleiotrópico, es decir, que tiene un potencial de acción o un espectro muy amplio en su capacidad de trabajo. Entonces, un gen pleiotrópico es un gen que tiene la capacidad de afectar a más de un carácter. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo el gen llamado OCA. El gen OCA es un gen que tiene la capacidad de pigmentar. Este gen participa en la pigmentación tanto del pelo, de los ojos, de la piel. Y si este gen se ve dañado, pues va a afectar a múltiples caracteres como el color del pelo, el color de los ojos y el color de la piel. Entonces, este es un gen con una función pleiotrópica porque un único gen da diferentes fenotipos, participa en la expresión de diferentes fenotipos. Otro gen es el llamado FBN1. Este gen tiene la capacidad de controlar diferentes funciones en el organismo y cuando se ve dañado tiene efectos eh, característicos como los siguientes. Cuando el gen FB1 se encuentra dañado, se puede relacionar a individuos con extremidades extremadamente largas, un tono muscular muy bajo y pequeños rasgos de artritis. Como ven, un solo gen puede dañar o puede afectar a múltiples caracteres. A este tipo de genes que tienen una función amplia o que un único gen puede expresar para diferentes fenotipos o diferentes caracteres, le conocemos como pleiotrópico, genes pleiotrópicos. Las siguientes dos características de las que vamos a hablar de variantes mendelianas se le conoce como penetrancia y expresividad. La penetrancia más que nada es un rasgo que ahora nosotros lo asociamos a análisis estadísticos, es decir, el número de casos o el número de veces que observamos un fenómeno. Por ejemplo, si nosotros hemos escuchado alguna vez informes de la Secretaría de Salud, como por ejemplo, esta enfermedad se encuentra presente en uno de cada millón de nacimientos o este fenómeno se encuentra en uno de cada 100,000 habitantes, a eso le conocemos como penetrancia. ¿Qué tanto penetra este gen? Se encuentra en una población determinada. Y la expresividad, por su parte, es qué tanto se expresa un carácter. Por ejemplo, ustedes pueden haber escuchado alguna vez una patología que la conocemos como vitiligo. Es aquella patología donde las personas muestran eh, despigmentación en su piel, es decir, tienen partes de su cuerpo que tienen pigmentación y otras que son completamente blancas. Esta despigmentación está relacionado a la expresión de un gen, al daño en un gen, pero hay personas que tienen un mayor vitiligo y otras personas que muestran un menor vitiligo. Por ejemplo, puede haber personas que tengan el vitiligo se presente en prácticamente todo su cuerpo y otros que nada más la presenten en sus manos, en su cara o en sus pies.
Esto significa qué tanto se expresa este tipo de genes que participan en la pigmentación de la piel. No todos tienen el mismo rango o no todos se ven afectados de la misma manera en esta patología. Para que quede un poco más claro estos dos fenómenos, los vamos a volver a explicar en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, aquí tenemos una patología llamada polidactilia. Poli es muchos, dactilia se hace referencia a los dedos. Son personas que tienen muchos dedos. Podríamos decir, por citar un ejemplo, que la polidactilia se presentara en 1 de cada 5 millones de nacimientos. Esa es la penetrancia, cuántos casos podemos observar por número de nacimientos. Y la expresividad se hace referencia a qué tan agresiva es esta patología. Por ejemplo, hay personas que pueden tener 6 dedos o personas que pueden tener 7, 8 o más dedos. Mientras más fuerte sea la expresión de estos fenómenos, pues tiene una expresividad más alta. Esto es a lo que hace referencia tanto a la penetrancia como a la expresividad. Y por último, vamos a hablar de aquel variante, aquel variante mendeliana que se denomina epistasia. La epistasia hace referencia a cómo genes localizados en un mismo cromosoma enmascaran o bloquean la expresión de otro gen. Es decir, si nosotros tenemos dos genes en un mismo loci, en un mismo cromosoma, uno de estos genes puede estar bloqueando la expresión de otro gen o ambos genes pueden estar participando para que se den a cabo un fenotipo. De esta manera podemos nosotros contrastar tanto el fenómeno de pleiotropía con el fenómeno de epistasia. Recordemos que el fenómeno de pleiotropía, un gen puede dar origen a más de un carácter. En cambio, epistasia puede relacionarse a que más de dos genes participan en un único carácter. Entonces, esto sería como la contraparte entre sí, entre pleiotrópico y epistasia. Entonces, muchachos, les recuerdo que las variantes mendelianas que hemos estudiado el día de hoy son herencia intermedia, codominancia, alelos múltiples, pleiotropía, penetrancia, expresividad y epistasis. Este trabajo se verá reforzado con un video en YouTube que les estaré adjuntando a esta clase. Bueno, que tengan muy buen día, muchachos. Saludos, seguimos en contacto.